Bienvenidos jóvenes estudiantes a esta clase de educación artística donde vamos a hacer nuestro trabajo con pintura acrílica. Como pueden ver, aquí tenemos nuestros materiales, los 4 colores que vamos a utilizar, los 3 colores primarios y blanco. Aquí están los pinceles que también vamos a utilizar. Tengo 3 tamaños aquí, más o menos pueden tener presente algo así para comenzar. Tengo un envase para echar agua y aquí tenemos nuestros colores puestos en esta paleta que yo improvisé. Se trata de un pedazo de cartón al cual lo cubrí con plástico, muy práctico para estos trabajos. Vamos a comenzar pintando lo que es el fondo. En el fondo vamos a trabajar con 3 tonalidades. Para esto voy a aplicar primero blanco, fíjense, blanco primero en mayor cantidad y una pequeña porción de azul, y con esto vamos a crear un celeste. No pongan primero el azul y después el blanco porque puede salirle el tono demasiado oscuro. Primero blanco y se le agrega un pequeño punto de azul. Diluyo un poco con agua para que corra un poco más la pintura y con esto vamos a pintar toda el área del fondo. Como ustedes pueden ver en el dibujo que ya debieron haber hecho, tenemos entonces que la parte más al fondo lleva este tono de celeste. Una vez pintado toda esta parte de celeste, vamos a crear otro tono que sería el que sigue, y para ello se tratará de utilizar entonces un tono de azul un poquito más fuerte que el celeste que ya hemos puesto. Tomo azul nuevamente. Ahora pongo azul primero y después le voy agregando un poco de blanco. Estamos en un tono intermedio de azul y vamos a empezar a pintar entonces la siguiente capa de formas que van en el cielo. Así pintaremos a lo largo de esta sección. A continuación, noten que para hacer cambios de color hay que lavar el pincel y secarlo bien. Así evitan que se ensucien los colores. Vamos a usar ahora el azul directamente y pintamos la siguiente capa que está más adelante. Sigo humedeciendo un poco el pincel para que algunas veces la pintura acrílica, que tiende a secarse muy rápido, pues necesita humedecerse, especialmente cuando se pinta sobre papel. Así que tomen eso en cuenta. Si demoran mucho tiempo en continuar la pintura, tendrán algunos problemas, que se les secará muy rápido. Perdonen el desenfoque aquí de la imagen. Vamos a ir corrigiendo. Voy a dar el enfoque. Ok. Siguiendo entonces, vamos a trabajar ahora el área de las montañas. Y para eso vamos a preparar un verde bastante oscuro en esta área que está aquí, que vamos a pintar. Voy a tomar el azul, ya que es un tono bastante oscuro. Pongo el color más oscuro primero, azul, y vamos a estar agregándole amarillo.
se crea pues esta tonalidad de verde bien oscura. Miren que fue poco amarillo. Voy agregando poco a poco hasta que encuentre la tonalidad que quiero. Y entonces vamos a pintar el área de las montañas con este verde. Recuerden utilizar un pincel que sea lo suficientemente grande para las áreas más grandes. Aquí, jóvenes, ya he avanzado un poco. Aparte de pintar lo que son las montañas, le hice ciertos efectos de un verde más claro. Ahí ustedes lo podrán notar, y también en la fotografía que les voy a enviar, para que ustedes puedan observar, ¿no?, cómo quedó el fondo de las montañas. Tuve que hacerlo así porque había que recortar el tiempo del video. Pinté las áreas verdes con un verde mucho más claro, y ahora estoy pintando un camino en el cual hice una mezcla de amarillo con un pequeño punto de rojo y blanco, y con eso pues creé este tono que es un anaranjado bastante claro. Lo que estoy haciendo aquí ahora mismo es crear un tono oscuro. Estoy tomando rojo, un tono oscuro de rojo. Para eso le agregué una pequeña parte de azul, y voy a pintar uno de los laterales de la casa con esta tonalidad roja, utilizando un pincel más pequeño, ¿verdad?, que el común. ¿Sí? Recuerden, tomé rojo y le agregué una pequeña porción de azul, muy pequeña. Ahora, tomando este mismo rojo, le agrego blanco para que aclare bastante, y pinto el otro lateral de la pared. Tomo el azul y le agrego blanco para nuevamente formar una tonalidad celeste. Este es para ser usada en el techo, a la que le agrego un pequeño puntito de rojo para que tenga cierta entonación hacia el morado. Ahora, tomando el mismo celeste, le agregué un poco más de blanco y haré una tonalidad mucho más clara. Esta bordeará ligeramente lo que es el techo. Limpio bien mi pincel. Ahora voy a hacer otro color.
Este color que voy a trabajar aquí va a ser una tonalidad oscura. Es una especie de chocolate muy oscuro, para no utilizar negro. Les explicaba en clase que el negro directamente sobre algunos trabajos de pintura no funcionan bien. Se ven muy grotescos, tienden a manchar otros colores y no se ve muy agradable. Así que recuerden siempre eso, no utilizar el negro de forma directa. El negro puede usarse mezclándose con otros colores. Yo prefería aquí hacer una mezcla de azul y rojo, que se crea un morado, y después le agregué amarillo. Esto hará un chocolate muy oscuro. Con esto voy a aprovechar las áreas de más oscuridad, troncos de árboles, las ramas, ciertas sombras, ejemplo en una piedra que aparece allí en las áreas verdes, etcétera, etcétera. Yo me estaré fijando muy bien en sus trabajos que no se haya utilizado el negro de manera directa. En otros casos, si toma el rojo y le agrega algunos puntitos de negro, podrá hacer un chocolate similar, y eso sí es aceptable. Aquí estoy haciendo una pequeña sombra de la piedra que está aquí. Después le pondré el color original de la piedra, pero estoy aprovechando que tengo aquí este tono oscuro para eso. Después de limpiar bien mi pincel, precisamente voy a hacer este tono anaranjado. Tengo amarillo y le estoy agregando un pequeño punto de rojo para crear un anaranjado bastante bajo. Este anaranjado me va a servir para varias secciones. Uno va a ser el follaje de los árboles, o sea, el área de las hojas. Con este movimiento de pulso o moteado con el pincel, vamos creando la forma del árbol en sus hojas. Este sería el tono medio que hay en las hojas. Voy a pintar algunas hojas en el suelo. Así lo utilizo también para hacer el tono de la piedra. En sí vamos a usar varios tonos dentro del follaje del árbol. Hemos colocado solamente el tono medio. Ahora voy a proceder a utilizar un tono un poco más oscuro, sería un rojo. Y en ciertas áreas, noten esto jóvenes, ciertas áreas. No es que voy a cubrir todo el árbol nuevamente de rojo.
Ahora recordamos el chocolate que habíamos hecho hace un momento, pues también lo vamos a utilizar aquí para hacer ciertas tonalidades oscuras dentro de las hojas del árbol. Por último utilizo el blanco con un pequeño punto de amarillo para hacer las áreas más claras, tanto del follaje de los árboles como para ciertas iluminaciones que vamos a ver en el tronco, en la piedra. Ahora tomando un verde al que le voy a agregar un poco del chocolate, voy a hacer la sombra del árbol en el suelo. Quedaría como un verde bastante oscuro, ¿verdad? Para hacer énfasis en la sombra, aclareo un poco las áreas que están al lado de ella con un tono más claro de verde, y así se le da más énfasis a la sombra. Una vez más, utilizando el chocolate oscuro, procedo a hacer una pequeña franja oscura en el camino. Le dará más profundidad.
Agregamos unos tonos celestes más claros al techo para darle algo de iluminación también. En este trabajo, jóvenes, solo he utilizado los tres colores primarios: amarillo, rojo, azul y blanco. Con esto hemos sacado todos los tonos que vemos aquí. Amarillo o blanco con un poquito de amarillo le damos las tonalidades claras del tronco del árbol. Bien, jóvenes, básicamente esto sería el trabajo número 4. Espero que les haya gustado y que puedan pues hacerlo de la mejor forma. Espero su resultado.